Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Happy Halloween. Justo tocó que el video de esta semana caía el 31 de octubre, Halloween, Día de Muertos o un montón de otras definiciones que existen en distintas culturas. Y entonces pensé en traer un video un tanto relacionado hoy día y en el que vamos a tratar varios aspectos. Uno de ellos muy importante es el lenguaje cuando nos referimos a una literatura distinta a la propia, en este caso literatura japonesa. Pero otro aspecto también importante es cuando hablamos de ciertos géneros y tratamos de hacer un paralelo con los propios, y estos paralelos no siempre funcionan, y eso yo creo que se nota muchísimo en todo lo que podríamos decir en el ámbito del terror, sobre todo cuando hablamos de literatura clásica. Ya muchas veces uno escucha, si uno recomienda o lee una obra de terror, un cuento, qué sé yo, tradicional, y muchas veces la gente dice, pero no me dio miedo, pero no lo encontré terrorífico. Y claro, evidentemente el terror tiene un aspecto también cultural, y eso significa que lo que en cierta cultura puede asustar, en otra cultura puede que no. Otro aspecto también llamativo es que en Japón la época de todo lo que es monstruoso y terrorífico es el verano. Y en general en Occidente lo asociamos más al invierno. Ahora, ¿por qué en Japón se da en el verano? Por ejemplo, si uno está en época de verano en Japón, se va a encontrar en todos estos matsuri, en estos festivales tradicionales, con las obake yashiki, estas como casas de miedo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el terror con el verano? Bueno, existía antiguamente y ha perseverado hasta nuestros días la creencia de que a uno le cuenten una historia de terror y que uno se asuste, le recorre un escalofrío por el cuerpo, y por lo tanto es una sensación agradable de tener en el verano, donde los japoneses están sufriendo con un verano de altas temperaturas, pero sobre todo de alta humedad. Entonces, leer o escuchar historias de terror o de miedo les daba ese escalofrío que les bajaba la temperatura, así que ahí tienen un dato importante. Pero hoy día me quiero centrar en un concepto, porque si hablamos de terror podríamos hablar de mil cosas, pero hoy día me quiero centrar en un concepto, y es el concepto de monstruo. Lo que nosotros entendemos como monstruo, ¿es lo mismo que se entiende como monstruo en japonés o son cosas diferentes? Así que vámonos con el video de esta semana. Cuando estamos comenzando el estudio de cualquier lengua extranjera, utilizamos los mal llamados diccionarios bilingües. ¿Por qué digo que mal llamados diccionarios? Porque en realidad no nos entregan definiciones de palabras, sino que son traductores. Nos dicen, esta palabra en este lenguaje se dice de esta manera en este otro. Y como no nos explican qué significa exactamente la palabra, muchas veces esta traducción no es tan precisa, no es tan correcta, o es demasiado amplia, y por lo tanto si la ocupamos tal cual puede ser que no estemos diciendo lo que nosotros creemos que estamos diciendo. Y vamos a ver cómo esto afecta el concepto de monstruo. Para partir de una base, primero yo quise saber esta palabra que tanto usamos, ¿qué significa en nuestro lenguaje, en este caso el español? Y fui a un diccionario español a buscar la definición, que se las voy a leer. Monstruo, del latín monstrum, con inflexión de monstruoso. Primera acepción: ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie. Segunda definición: ser fantástico que causa espanto. Tercera definición: cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea. Más definiciones: persona o cosa muy fea,
persona muy cruel o perversa, persona que en cualquier actividad excede en mucho las cualidades y aptitudes comunes, y por último, conjunto de versos sin sentido que el maestro compositor escribe para indicar al libretista dónde ha de colocar el acento en los cantables. Eso sería lo que significa monstruo en español. Ahora, si me voy a un diccionario bilingüe, como dijimos, no realmente diccionarios, sino más bien traductores, y busco la palabra monstruo en japonés, me aparecen una cantidad de significados impresionantes. Les voy a leer algunos. Dice kaiju, kaibutsu, obake, oni, yokai, obakemono, akuma, kyokan, kyojin y un gran etcétera. Entonces la pregunta es, ¿significan todas estas palabras lo mismo que esta definición de monstruo que acabamos de ver? Vamos a ir analizándolas una por una. Comenzamos por kaiju, animal cuya verdadera naturaleza es desconocida. Segunda acepción, animal gigante creado para imitar a los dinosaurios. Y ahí tenemos, por ejemplo, el género de películas y series llamado kaiju, y que se refiere a estos monstruos como, por ejemplo, el tan conocido Godzilla, que en japonés se dice Gojira, que representa este ser que parece dinosaurio pero no lo es. Todos estos otros seres que aparecen como Mothra, etcétera. Entonces eso se llaman las películas o series del género kaiju. Siguiente, la palabra obake u bakemono, que son básicamente la misma palabra. Significa ser que cambia de forma. O también significa algo que es significativamente más grande de lo normal, mal formado. En esta categoría, por ejemplo, podríamos por lo tanto considerar a los tanuki, ¿ya? Que son seres con la capacidad de cambiar formas, ¿ya? Por lo tanto, un obake no es necesariamente algo que asusta o algo monstruoso, y mucho menos algo maligno. Siguiente definición que nos aparece cuando buscamos cómo decir monstruo en japonés es oni. Primera definición en japonés de qué es un oni. Ser fantástico y legendario con un cuerpo fuerte, habitualmente descrito como poseedor de fuerza sobrehumana y personalidad despiadada. Segunda definición, expresión que describe la fuerza, tamaño y crueldad de los demonios. Y tercera definición, expresión utilizada para enfatizar la severidad del grado. A menudo se utiliza como adverbio. Por lo tanto, nos encontramos muchas veces en cuentos tradicionales con esta figura del oni y la traducimos como demonio, pero en nuestra cultura tenemos una visión un tanto más negativa de los demonios, y por lo tanto al traducir oni como eso da la sensación de que es un ser maligno, y en la cultura japonesa esto no es siempre necesario, y por eso nos encontramos con muchos cuentos, como por ejemplo el de Momotaro, donde al final los oni son rehabilitados, por decirlo de alguna manera. Así que, una vez más, a tener cuidado si las palabras efectivamente significan en su lenguaje lo que nosotros creemos que significan. El siguiente término que nos aparecía en esta búsqueda por la palabra monstruo es el de yokai. Tenemos acá en el canal un video completo dedicado a ellos, pueden verlo acá en el link, así que hoy día solamente voy a decir las definiciones que aparecen en el diccionario de yokai, que dice lo siguiente. Primera definición: seres sobrenaturales que tienen apariencias extrañas, habilidades que los humanos no tienen y que a veces provocan desastres y eventos misteriosos. Segunda definición: los yokai también incluyen fenómenos extraños como sucesos misteriosos y eventos sospechosos cuyas causas no se pueden explicar
de inmediato. De nuevo nos encontramos con que no intrínsecamente algo malo. Siguiente definición es la de Akuma. Espíritu maligno, cruel y escandaloso que trae desgracias a las personas y las atrae hacia el mal. También una persona así. Segunda definición. Término general para los dioses malignos que obstaculizan el entrenamiento budista. Y tercera definición. En el cristianismo, un elemento que es destructivo y perturbador para el mundo creado por Dios. Demonio tentador. También hay una interpretación de que es un ángel que cayó al infierno, Satán. Evidentemente, esa última definición es la mirada japonesa de tratar de traspasar un concepto occidental a la mirada propia, y utilizan entonces en este caso la palabra akuma o akuma para referirse a lo que nosotros diríamos un demonio o el diablo también. Siguiente, un término que probablemente ha estado muy de moda en los últimos años gracias a una serie de manga y anime muy famosa, y es de la palabra Kyokan o Kyojin. Gigante, básicamente. La definición es hombre extraordinariamente grande, gigante. Y sabemos perfectamente que dentro de los gigantes pueden haber de todas las categorías habidas y por haber. Y la última definición que les quiero traer hoy día es Kenshin. Término budista. Buda que aparece en forma humana para salvar a las personas del mundo. Nirmanayaka. Forma tomada por un Buda de acuerdo a las capacidades de aquello a quienes salva. Siguiente definición. Forma que los dioses y Budas toman para aparecer en el mundo humano. Y siguiente definición. Conceptos abstractos que se manifiestan en forma, por ejemplo, bella. Y por último, en Kabuki, seres como obake que cambian de forma. O sea, aquí mezclamos un concepto con el otro. Tenemos, por lo tanto, que en nuestro propio idioma monstruo no siempre significa lo que nosotros creemos que significa, que es algo malo. No siempre es algo malo. Muchas veces, si nos vamos a la definición estricta del diccionario, es simplemente algo que se sale de la norma, y lo que se sale de la norma no necesariamente es algo maligno o malévolo. Pero también vemos que si buscamos este concepto en japonés, nos abre la puerta a un montón de conceptos que no significan lo mismo entre ellos y que no son sinónimos los unos de los otros, y que por lo tanto tenemos que buscar con pinzas dependiendo de la situación y lo que nosotros queramos decir, cuál es el que mejor se acomoda a lo que nos estamos refiriendo. Espero que hayan encontrado interesante el video de hoy día, un video más cargado al idioma, a la definición, a la lingüística, y que por supuesto también es un concepto muy importante a tener en cuenta, la lingüística, el idioma, cuando nos enfrentamos a una literatura escrita en una lengua distinta a la propia, porque el idioma es una expresión cultural. Hablamos un idioma por el lugar donde vivimos, por cómo es nuestra geografía, nuestro clima, nuestra historia, etc. Por lo tanto, ese lenguaje expresa al pueblo que lo habla. Así que evidentemente si leemos literatura distinta a la de nuestra cultura, el idioma también lo expresa de esa manera. Déjenme sus opiniones, sus comentarios acá en el video. Por supuesto, denme su like si les gustó esto. Compartan el espíritu halloweenesco con este video para todos quienes ustedes crean que les pueda interesar. Déjenme también si es que tienen alguna pregunta o quieren saber la definición de alguna otra palabra que se hayan encontrado por ahí en sus lecturas de literatura japonesa. Y nada, me despido deseándole a todos que tengan una bellísima semana y nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.